Bienvenidas y bienvenidos a este programa de Sentencias a Debate en su nueva temporada. Hoy platicaremos sobre el recurso de apelación 25-2019, en donde Encuentro Social queda imposibilitado para participar en las elecciones extraordinarias de la gobernatura a Puebla. Acompáñenos. En el estudio ya nos acompañan el secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante González, Rodrigo Quesada Gonsen. Bienvenido, Rodrigo. Muchas gracias, qué gusto una vez más estar aquí con ustedes y sobre todo con un tema tan interesante y pues, con una compañía extraordinaria. ¿Qué más podemos necesitar para tener una buena charla? Así es, porque también nos acompaña en el estudio el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, quien es director del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, en específico del doctorado. Bienvenido, doctor. Un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias. Y pues, si les parece, comenzamos con una breve reseña que nos haga Rodrigo sobre los hechos y sobre los puntos más interesantes de esta sentencia. Mire, vamos a partir de una manera rápida. ¿Qué pasó? Todos sabemos que se desarrolló en el 2018 el proceso electoral en el estado de Puebla. Así es. El de gobernador fue declarado válido finalmente, pero en 5 ayuntamientos hubo declaración de nulidad. Esta declaración de nulidad trae como consecuencia que haya procesos extraordinarios, es decir, la repetición, para que nuevamente la gente vote y si el proceso cumple con toda la validez requerida por la ley, puedan llegar a instalarse. Sin embargo, como también es un hecho conocido, la gobernadora, que ya está en funciones, lamentablemente falleció. Y esto lleva, como fue dentro de los 2 primeros años, a que haya un nuevo proceso electoral. Se designa un gobernador interino y, mientras tanto, se lleva a cabo el proceso electoral. Y esto hace que coincidan tanto los procesos extraordinarios de reposición como el proceso nuevo que no es extraordinario, sino es un proceso nuevo y que sean coincidentes. El INE determina atraer, es decir, ejerce su facultad constitucional y él va a llevar a cabo tanto la elección extraordinaria en los 5 municipios como la de gobernador. En este contexto, Encuentro Social pretende participar con representación tanto en consejos distritales, que son los que estarían, los 15 consejos distritales en Puebla, para la elección de gobernador, como para las 5 elecciones municipales que se han de repetir. Estos son los hechos y a partir de aquí es donde viene ya nuestra materia de litis. ¿Encuentro Social participa o no participa? Doctor, me parece que además esta petición del Partido Encuentro Social parece a veces, como decían los romanos, de plurispetitio, ¿no? O sea, alguien decía por ahí que después algunos litigantes en lo electoral se levantan temprano a ver qué se les ocurre impugnar, ¿no? Y suena que, a mí suena, y de hecho lo dice la propia sentencia, la autoridad dice como insulso o como exagerado, ¿no? ¿Usted qué piensa? Bueno, primero que nada, me parece que algo sumamente importante es tener claridad acerca de lo que da pauta o motivo para estas elecciones extraordinarias. Sí, claro. Como ya lo dijo Rodrigo, hay que dividirlo en 2 planos. Un plano en el que se anulan las elecciones y por tanto procede una elección extraordinaria conforme a la ley. Y el otro en el que viene, una vez que ya había tomado posesión, la falta de la gobernadora en este caso. Tiene que ser un nuevo proceso. Y esto nos obliga a llevar un nuevo proceso que finalmente seguimos llamándoles extraordinarios porque son fuera del ordinario. Pero hay que entenderlos en esa lógica distintiva, ¿no? Y entonces, efectivamente, me parece un despropósito cuando un partido político sabe perfectamente cuál es su situación, que ha dejado de tener esa calidad de partido político nacional, que ya no cuenta con un registro, que pretenda seguir ejerciendo derechos que ya no le competen, que ya no le corresponden. Y eso es lo que sucede en la especie. Porque una cosa es que en algún momento histórico participaste en las elecciones extraordinarias que vienen de las ordinarias, que derivaron extraordinarias provenientes de una nulidad, ahí tienes todo el derecho. Pero cuando sobreviene el caso de la falta de gobernador en la entidad, ahí ya es completamente un esquema diferente, más allá del momento histórico en el que tú tenías un registro como partido político.
el permitirles que participaran acá sería darle ultraactividad a la ley, que esto es un concepto muy importante. Qué interesante, sí. Que tal vez habría sido interesante ponerlo en juego, ¿no? El tema de la ultraactividad, ¿no? O sea, si bien es cierto que aquí, pues sí, la propia ley está facultando que esto suceda, en este caso no. Aquí tenemos que ser muy estrictos y muy entendidos de que la naturaleza de la nueva elección de gobernador, que tal vez nos convendría cambiar un poquito la etiqueta, ¿no? No decirle extraordinaria. Digo, ya sabemos que es el uso electoral y la ley electoral se lo maneja, pero tal vez nos convendría para evitar ese conflicto de etiquetas, llamarle de otra manera, ¿no? Una nueva elección que nace precisamente de una falta de un gobernador, como lo dice acertadamente Rodrigo, entre los 2 primeros años, ¿no? Eso sí obliga a que se lleve a cabo esa elección. Sí, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Y creo que pues seguramente los asesores jurídicos del Partido Encuentro Social lo tenían claro, pero dijeron, pues no perdemos nada si lo intentamos, ¿no? No, pero además es la línea, está muy clara la línea del partido, porque recuperemos también cuál fue el argumento en su momento para impugnar la pérdida del registro, ¿no? El hecho de decir que yo ya tengo representación en la Cámara, que a eso me da presencia como partido, no. Porque una cosa es que conforme a tus convenios, arreglos y lo que hayas hecho en el reparto de espacios, digamos, de candidaturas con los partidos coaligados en su momento, es muy diferente eso a que tú tengas una auténtica fuerza electoral, lo cual pues quedó patente, ¿no? Que es una de las bondades de las últimas reformas, en el sentido de distinguir la votación de los que conforman una coalición, para que no nos vayamos con el engaño de que se va pareja la votación, aunque un partido no aporte realmente nada a la coalición, como es el caso del PES. Así es. Y bueno, ¿y qué hizo entonces en este caso la ponencia? ¿Cómo construyó jurídicamente? Mira, nosotros construimos la sentencia bajo un principio. Existió una resolución previa del Consejo General en donde se le dijo a Encuentro Social, como decía ahorita el doctor, punto número 1. Cuando se da la situación de las nulidades, tú tenías la calidad de partido político, participaste y por ley, como está previsto en ley, sí hay reposición para tratar de hacerlo más ciudadano. Cuando vamos a reponer una elección porque fue nula y tú participaste, puedes ir nuevamente. No importa si tienes la calidad de partido político o no, sino importa si en ese momento, cuando se dio esa elección que está quedando nula, eras partido político. Posterior a esto, pierde el registro de Encuentro Social por una determinación del INE. Y esta determinación del Consejo General surte sus plenos efectos. En materia electoral, recordemos que por disposición constitucional no existe la suspensión. Entonces, no importa si está promovido algún medio de impugnación y está sub judice, esto no da la suspensión del acto y por lo tanto sigue surtiendo sus plenos efectos. Deja de ser partido, deja de tener la calidad de partido, se vuelve partido en liquidación. Por lo tanto, cuando se da la ausencia de la gobernadora por su fallecimiento, él ya tenía la resolución de que no era partido y ya estaba impugnada. ¿Y qué sucede en este momento? En esta nueva elección nada más pueden participar los partidos políticos con registro vigente, es decir, los que lo hayan conservado conforme al último. ¿Qué pasa? Es cierto, es una elección local, pero conforme a la Constitución, los partidos políticos nacionales que tienen registro pueden participar en las elecciones locales. Por lo tanto, aquí él ya no era partido político nacional, ya no tenía esta prerrogativa de poder participar, y entonces el Consejo General del INE dice, tú nada más puedes participar en los consejos distritales, aquellos en los cuales vaya a haber elección extraordinaria de ayuntamiento, pero no en la de gobernador. Y después viene un acto de ejecución de la Junta Local, porque hay una solicitud para poder inscribir ante las 15 juntas distritales representantes. Y le dicen, ¿qué crees? No conforme a aquel acuerdo, y por estas razones, porque ya no eres partido, no puedes. Cuando llega con nosotros, analizamos la litis, una litis interesante, vamos, porque con independencia de que se levanten un día y digan quiero o no quiero impugnar, lo cierto es que estamos nosotros aquí para resolver cualquier controversia, tienen expedito su derecho de acción. Trabajo. Y además muchas veces son argumentos interesantes. Por ejemplo, lo que decía ahorita el doctor, nos vinieron y nos pusieron un argumento. Es lo mismo fuerza política que representatividad en el Congreso, y ya hizo la ponderación la sala, pero era importante distinguir. ¿Por qué? Porque tenemos el caso, aquí que venían en coalición, como decía el doctor, pero si tenemos el caso en que un solo partido, solito, sin coalición, alcanzara un grado de representación altísimo, pero no alcanzara la representatividad en votación, ¿qué pasaría? Nos metería ya en otra dinámica. Pero pensando en la vía de mayoría relativa, sí, ¿no? por supuesto. Porque para tener derecho a representación tienes que tener en el umbral del 3%. Pero entonces, ya la sala lo resolvió y dijo, ¿sabes qué? No,
La Constitución es muy clara y debe ser votos, fuerza electoral, no representatividad en la Cámara. Y nos quedamos ahí. Por lo tanto, ¿ellos podían tener representación? No. Y el acto que están impugnando aquí, pues era un acto en ejecución del acto previo del Consejo General. Por eso es que se declaran inoperantes los conceptos de agravio. Es decir, no se atiende el fondo de la pretensión, porque se le dice, tú no impugnaste el acto que te causaba agravio, el acto que te afectaba, que era el del Consejo en su tiempo. Consentiste ese acto. Por lo tanto, es inoperante tu concepto de agravio y es de confirmarse que no participas. Es una resolución muy técnica, que no entra al fondo del debate como tal, pero que es completamente jurídica y apegada a derecho. Si les parece, vamos a un corte. Nos quedamos con estos dos conceptos que han propuesto cada uno de ustedes. Le vamos sacando jugo, ¿no? Este es de la hiperactividad y el del lo que tenías de fuerza, ¿no?, electoral. Estas distinciones que son propias a aclarar quizá en un segundo bloque. Pues estamos aquí en Sentencias a Debate, en la nueva temporada. Esta es el recurso de apelación 25-2019, donde se analizó la participación o la imposibilidad de participar del Partido Encuentro Social en las elecciones extraordinarias de la gubernatura a Puebla. Regresamos. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje.te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos en esta nueva temporada de Sentencias a Debate. Nos acompañan Rodrigo Quesada Gonsen y el doctor Granados Atlaco, con quien estamos conversando este tema tan interesante del RAP 25-2019 sobre la imposibilidad del Partido Encuentro Social para participar en las elecciones extraordinarias de la gubernatura de Puebla. Doctor, ¿quería usted comentar algo sobre? Sí, profundizar un poquito en el concepto que hace un rato ponía yo aquí a consideración, que es la idea de una ultraactividad, que digo, no tendría ninguna operancia en el tema que estamos hablando. Y la razón es muy sencilla. ¿Qué le da la posibilidad de un partido político? Perdón, primero, ¿qué le da la posibilidad de que le llamemos a una organización ciudadana partido político? Que tenga un registro, que cumpla con todos los requisitos que establece la ley, que ya sabemos cuáles son, los requisitos documentales, que tenga una declaración de principios, un programa de acción, unos estatutos, y los requisitos cuantitativos distribucionales, que tenga mínimo 0.26% del padrón electoral distribuido de cierta forma, ¿no? Según lo que opten, 200 distritos, 300 afiliados. ¿No? ¿Qué hace a un partido político partido? ¿No? Exacto, ¿no? Bueno, esa parte, digo, eso es el punto de partida de todo. ¿Por qué razón? Porque de ahí deriva el ejercicio de los derechos, pero también el cumplimiento de obligaciones. ¿Sí? Un derecho, que es el que esgrime el Partido de Encuentro Social, es el de contar con una representación en todos los órganos que la propia ley le reconoce esta posibilidad, todos los órganos colegiados de la autoridad electoral. Y es donde brinca precisamente el problema cuando se le niega esta posibilidad. O en su defecto se matiza, que esto me gustó mucho. Me parece que decide bien la institución, el órgano electoral, administrativo, cuando le dice, sí tienes derecho a estar representado, pero por lo que hace a las elecciones extraordinarias. Incluso, yo no me quiero imaginar una sesión de consejo en la que le digan, bueno, vienen temas de gubernatura, así que pues ahí otro día nos vemos con más calmita, ¿no? O sea, me parece, me la quiero imaginar, ¿no? Pero me parece plausible que hayan decidido eso. Es decir, no te estoy acotando tu derecho, simplemente estoy ciñéndolo a la ley. Tienes derecho a tu representación como tal, por lo que hace a los temas de las elecciones extraordinarias que obedecen a los municipios que fueron impugnados y que en su momento fueron anuladas las elecciones, pero por lo que hace a la gubernatura, aquí no puedes participar. Porque insistimos, si hablamos de derechos de los partidos políticos, uno que muy puntualmente señala la Ley General de Partidos Políticos es este derecho de representación. Dado que ya no eres partido político, ese sería el silogismo, dado que ya no eres partido político,
Por lo tanto, no tienes derecho a representación. Te la permito en la extraordinaria, pero porque en su momento histórico, como ya lo dijo acertadamente Rodrigo, participaste en la elección, que es un requisito muy importante que pone la ley, ¿no? Participaste en la elección, ¿sí? Tenías ese carácter de partido político. Exacto. Luego tienes derecho a participar. Entonces, creo que más claro ni el agua. Me parece que aquí hay una, como decimos en términos procesales, ¿no? O sea, esto es temerario. Sí, es una exacto. actitud temeraria del promovente pretender que debería tener ese derecho, debería que respetársele ese derecho. Creo que hay que actuar en sintonía, ¿no? Y si en determinado momento el partido político deja de tener esta característica, pues también todos esos derechos dejan de pertenecerle y en consecuencia cambia su situación jurídica y entonces estamos ya en un proceso en el que, bueno, viene la total liquidación y disolución del partido. Ahora, que eso también, digamos, de manera tangencial tiene que ver pues con que en su momento existieron candidaturas conjuntas o coaliciones de las que se vio beneficiado, el tema de las coaliciones, ¿no? claro, que en realidad, digo, también tenemos objetivos y con los pies en la tierra. Estamos hablando de un instituto político que es evidente que no tiene la fuerza electoral que aparentemente queda manifiesta a nivel de Congreso. Pero jugó bien sus cartas, ¿no? Ah, por supuesto, claro que sí, ahí se ve todo el juego político claramente, ¿no? Y bueno, además hay que decirlo con sus letras. Me parece que todos los partidos políticos siempre aspiran a que cuando llegan a la elección, pues que su candidato no aparezca una, sino 2 o 3 veces, las veces que sea necesario en la boleta, con tal de generar mayor presencia, ¿no? Pero me parece que seguiremos viendo al Partido Encuentro Social, quizá no, o sea, en algunas otras esgrimas que hará, ¿no? Rodrigo. Mira, yo creo, hablando de la estrategia del partido, que decías ahorita, ¿por qué impugnar? Creo que trae una estrategia. Y la estrategia es, si tú me reconoces tan solo una prerrogativa o un derecho, me agarro de ahí para irme a las demás. ¿Por qué? No le dejaron, conforme a ley, que pudiera registrar candidato a la gubernatura de Puebla. No tenía derecho. Tenía derecho de participar en las elecciones extraordinarias. No importa que haya ido en coalición, registrar un candidato finalmente, podían participar. Pregunta, ¿tendría que participar en la misma coalición? ¿Podría participar individualmente si no tenía origen partidario de ellos? Preguntas ya no resueltas, que ya están ahí, que ya pasó, y que nos llevan a lo que decías ahorita, el juego político de cómo acomodar las cartas. Bueno, participas ahí. Pero si nosotros le reconocíamos la posibilidad de que pudiera intervenir en la elección de gobernador, iba a decir, oye, pues estoy representado, también me corresponde financiamiento, también me corresponde poder ir en coalición. Ya no voy a poner yo el candidato, sino voy en coalición, pero también accedo a radio y televisión. O sea, es una estrategia que tenían ellos para este reconocimiento y finalmente también para el asunto que estaba por resolverse, del que hablamos ahorita, conservación del registro. Bueno, ¿por qué podría impactar? Porque ellos traían, oye, tengo representación en la Cámara de Senadores, tengo representación en la Cámara de Diputados superior al 3%, y por lo tanto estoy participando ya en una elección extraordinaria, sigo siendo partido político. Esta es una estrategia que creo que es una estrategia que traen los partidos. Y eso hace muy importante esta resolución. Exacto. Porque aparentemente está muy a la vista cómo tendría que haberse resuelto. Pero la hace muy importante y le da mucho interés al tema porque efectivamente un traspié hubiera derivado en una serie de cosas que el partido, pues obviamente hubiera sacado raja, ¿no? Y como lo dices tú, piensa en todo, o sea, todo lo que son prerrogativas, lo que es financiamiento, lo que es franquicias postales, o sea, estamos hablando de todo un universo de cosas, todo un universo de cosas que van asociadas a estrictamente, ¿qué? Derechos de aquel que tiene la calidad de partido político. Pero tú ya no lo eres, ese es el punto. Y entonces la congruencia indicaba que efectivamente a través de una resolución se le dijera no es procedente tu acción. Sí, efectivamente, no tienes la razón. Tus agravios no tienen ninguna función, tus conceptos de violación no tienen una función y por lo tanto, ¿sabes qué? Queda firme lo que ya dijo la autoridad administrativa electoral. Que me parece que esto es un acto de plena congruencia, de suma importancia y que además, yo insisto en algo que he dicho en otras ocasiones que me han tenido la oportunidad de estar aquí en este programa, de que me parece que así como a veces en otras materias los juzgadores levantan la voz y le dicen, oye, no seas así, o sea, no seas temerario, o de repente incluso hasta hay sanciones, ¿no? Cuando hay estas actitudes falaces del promovente, que hay que decirlo con sus letras, hay que decirlo con sus letras también. Digo, todo impulso procesal judicial, al nivel que sea tribunal electoral, sea donde sea, son recursos públicos que estamos poniendo en movimiento. Exacto. Pero que a veces lo hacemos
sabiendo perfectamente que no se trata de algo que va a fructificar. Entonces eso me parece también deshonesto. Lo tengo que decir con sus letras, me parece deshonesto. No, está bien, porque además Rodrigo lo mencionaba, o sea, las instituciones están para eso, el tribunal va a atender cualquier solicitud que se le haga siempre y cuando esté conforme a la ley, pero me parece que sí debe haber una ética o debe mediar una ética de los litigantes, porque pues el sistema electoral está diseñado para que los recursos públicos pues se apliquen de manera idónea y justa, ¿no? Y de manera proporcional. Y qué bueno que tengamos una justicia electoral, que digamos, padecimos de la falta de esta cualquier cantidad de años, ¿no? Sí, y ahora pero digo, un árbitro tampoco hay que abusar. No, pero mira, una cuestión de ley ferenda. Si no existe este compromiso ético entre los litigantes, creo que corresponde al Congreso de la Unión voltear y ver. Porque por desgracia, en materia de amparo, la frivolidad sí se puede sancionar. Pero aquí no está. Y la autoridad jurisdiccional no puede actuar más allá de lo que tiene. No podríamos nosotros, por desgracia, decir, aunque lo veamos evidente, es frívolo porque sabemos que no lo vas a obtener, sabes que no lo vas a obtener. Pero entonces sí es un llamado para que volteen y digan, oye, ¿sabes qué? Esto es muy importante que no esté sucediendo, que estos recursos públicos, más ahora con todo lo que tenemos, es que estos recursos públicos se destinen a lo que es y no vengas a intentar acciones frívolas. Creo que sería un llamado para que se pudiera ver esta parte y se pudiera dar al tribunal la facultad de sancionar estas conductas frívolas, claro. No únicamente desde la ley, no únicamente con poderle decir, ¿sabes qué? Es frívolo, se desecha, o tu argumento es inoperante. No. Y una cuestión adicional que quería poner es que aunque en la sentencia se dijo que eran inoperantes los conceptos de agravio, el Consejo General y la Junta Local actuaron conforme al derecho al no permitirle tener representantes en la elección de Puebla. Esto es muy importante porque pareciera que en la sentencia se da por hecho que como no lo impugnó, lo consintió y ya no entramos a fondo, pero es importante decirlo, como lo hemos estado aquí explicando, que no tenía el derecho porque no es partido, porque para tener los derechos se requieren las calidades y la calidad específica era ser partido y ya no lo era. Y yo quisiera hacer una aclaración muy importante al auditorio, que ya la comentó, si repito, nada más que ya comentó Rodrigo. Es sumamente importante entender por qué es la autoridad electoral nacional la que tiene la estafeta de la elección. Porque esta es una facultad que le adjudica la Constitución, ¿eh? O sea, esto viene de tiempo, no estamos tan acostumbrados a que esto suceda, esa es la realidad, ¿no? Y entonces de repente cuando vemos esto, alguien podría decir, la gente de Puebla que nos escuche, diga, oigan, pero entonces el Instituto Electoral de Puebla, ¿qué está haciendo? Bueno, es que es una facultad de atracción que ejerce el INE. Sí, de asunción. Y dadas las circunstancias, pues me parece atendible, ¿no? El caso muy particular de la elección de gobernador, creo que no hay manera de que esto salga si no se hace a través de esta facultad de atracción. No, y además que fue tan trascendente que, si mal no recuerdo, se resolvieron por el Pleno de la Sala Superior asuntos en que vinieron magistrados del Tribunal Electoral de Puebla diciendo, oye, con la facultad de atracción que ejerció el Instituto Nacional Electoral, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y se resolvió un aparente conflicto competencial en que dijimos, bueno, el INE la puede ejercer, siempre como cualquier acto de autoridad, de manera fundada y motivada. Lo hizo de manera fundada y motivada, pero ¿qué crees? Una vez que lo atrae, corresponde a este órgano jurisdiccional el conocimiento de los medios de impugnación. Y no puedes venir a decirnos que como estás tú como órgano jurisdiccional, se quede allá, porque el INE, por cuestiones muy específicas, como ya dijo el doctor, determinó que se atrajera esta elección, la cual está en desarrollo y ya veremos cómo concluye esta elección. Sí, de hecho, bueno, esta sentencia que comentan es parte también de los programas de sentencias a debate. Se nos agotó el tiempo, pero yo les agradezco mucho que hayan estado aquí. Seguramente nos volveremos a encontrar en este espacio. Doctor un placer, como siempre, gracias por la invitación. Gracias, un placer, como Rodrigo Quesada. Gracias. Les agradecemos que hayan sintonizado esta emisión de Sentencias a Debate. Les recordamos que esta sentencia y las demás se encuentran disponibles en la plataforma del Tribunal Electoral. Yo soy José Ramón Narváez Hernández. Conoce más de tu derecho electoral.